Hemos conversado harto aquí entretenidamente con don Manuel Aravena Drummond, quien es el secretario regional ministerial de Minería. De Minería. Yo trabajé en la radio Minería cuando comencé a hacer mi trabajo radial, cuando era un imberbe de 19 años. ¡Qué buena! La radio Minería de Punta Arenas, que era filial de la Minería de Santiago. Minería, y ese nombre uno le queda ahí. Que no tenía nada que ver con minería. Ha dado trabajo, sí, en todo caso, el título. Exactamente. Es como la Radio Agricultura de Santiago, que sí tiene algunos vínculos no con el Ministerio de Agricultura, sino con la Sociedad Nacional de Agricultura. Claro, exactamente. Bueno, Manuel, poco ha sido a los medios de comunicación, no vamos a contar los detalles que me ha manifestado, porque eso queda como secreto sumario acá para nosotros. Pero Manuel, gracias por venir, por asistir en este mes de la minería. Exactamente. Muy agradecido, don Juan, en todo caso, por invitarnos, porque efectivamente no es por motivos personales que no quiero ir a la radio. Claro. Pero siempre es bueno comenzar esto. Las ideas que tenemos son como grandes y largas de explicar, como para poder entrar en conversaciones más profundas. Yo quiero hacer un poco de historia de lo que estamos conversando, porque es muy bueno introducir el tema de la minería en Magallanes. La minería en Magallanes tuvo su historia, tuvo su cuento aquí en la comuna, como aquí en la región. Yo recuerdo que, por ejemplo, pasaban, no recuerdo, he leído, puedo recordar de los años, comienzo del siglo pasado, 1900 y tanto, y mucho antes, porque incluso hay historias que dicen que alguna vez pasó Miguel Grau acá, no sé si con el Huáscar, a reaprovisionarse de carbón. Efectivamente, Pedro Sarmiento de Gamboa informó que había carbón tal vez mejor que el de mantos carboníferos, ¿te fijas? Y eso tiene que haber sido del río del carbón. Obviamente. ¿No? Por eso se llama río de las minas. Claro. Tiene ahí un del cuento. Carbón a las minas. Exactamente. Y de hecho bajaban los carritos, había una línea férrea donde bajaba el carbón para abastecer a los barcos. Claro. En el ex muelle que ahí cerquita del río, hoy día hay donde se ponen los cormoranes, ¿no es cierto? Está el muelle antiguo. Sí. Y ahí era el aprovisionamiento de las naves para el carbón. ¿Te fijas tú? Sí. Entonces, yo no sé si era muy chico, pero yo me alcancé a ver frente al teatro Cervantes, que todavía quedaban líneas en la plaza de los rieles. Sí, claro, los rieles. Sí. Y el otro detalle, mucho se habla, Manuel, usted, ¿tú eres de profesión? Ingeniero civil en mecánica. Ingeniero civil en mecánica. Mucho se dice que Río Turbio, el manto de Río Turbio que está en la ciudad de Río Turbio, Argentina, que está a escasos kilómetros de Chile, el manto pasa por debajo del territorio chileno y llega hasta acá, donde tenemos la mina Invierno hoy día, que está en la parte continental, también como la isla. Los mantos carboníferos, estamos hablando de... Sí, tal vez no sean los mismos mantos, no soy geólogo, por lo poco que he leído les llaman de diferente manera, pero eso llega hasta mucho más abajo de Tierra del Fuego. Ah, mira. Sí, en distintas formaciones que hay. Claro. Pero nosotros estamos haciendo otro tipo de historia. Porque yo le preguntaba hasta dónde alcanza la mano de la ceramía de minería acá, y me decía, bueno, acá nosotros estamos un poco también observando ENAP, los CEOPS y además Mina Invierno, obviamente. Claro. Cuando Magallanes hizo el Ministerio de Energía, hizo junto a la Universidad de Magallanes el estudio de cuál sería la visión hasta dónde podríamos hacer 30, 40 años más de visualizar la política energética, la malla energética futura. En un momento se llegó a hablar del carbón, que podría ser también un aliado en esto. O sea, como alternativa, sí, dentro del marco de los recursos fósiles, nunca se descartó. Creo que en ese proceso salieron argumentos muy racionales acerca de que nada podía quedar fuera porque sí. Y efectivamente se va a potenciar los recursos fósiles a través de los hidrocarburos, y siempre está la posibilidad de reconvertir o convertir el carbón y gasificarlo para tener el mismo gas que conocemos. Ajá. Como una de las alternativas. Se alzaron muchas voces y viajaron comisiones también, incluso a Europa, no sé qué, a Alemania por ahí o en otros países europeos, donde habían plantas de este tipo que estás citando tú, cerca de ciudades, porque el tema era, no, que está cerca de la ciudad y qué sé yo, va a llegar el carbón y esto va a ser tóxico todo los alrededores, y los que iban decían, no es tan así, porque para eso hay plantas que
que purifican toda esta temática, en fin, etcétera, etcétera. Una de las gracias del estudio que se hizo con la materia energética y luego con la política energética es que fue un diálogo muy participativo. Participó mucha gente, desde personas comunes y corrientes que estaban interesadas en la materia, Claro. como profesionales. Y lo más importante es que se logró un diálogo. Porque lo que tú dices es cierto. Al principio hay aprensiones, pero lo importante es que los especialistas puedan explicar, o los que conocen puedan explicar y en el fondo no convencer, sino que sentir que un argumento racional, lo que tú dices, o sea, en realidad son procesos muy cerrados que producen como resultado ciertas condiciones. Por ejemplo, la idea de gasificar el carbón con un proyecto más o menos definido, por eso lo conocíamos, sacaba, por ejemplo, azufre casi cortadito como para venderse. ¿Te fijas? Claro, claro. Entonces, eso hay que darlo a conocer. Entonces, las legítimas aprensiones de la gente sirven para iniciar el diálogo, pero después hay que seguir. Y la institucionalidad ambiental, que eso no hemos llegado a eso, Sí, sí, sí. porque el proyecto tendrá viabilidad en el futuro, en la medida en que el día sea más barato sacar gas. Más barato y de acuerdo a las necesidades. Y de acuerdo a las necesidades, claro, porque los planes de la misma materia energética apuntaban a que podamos potenciar el uso de gas en otras cosas, y no todo es para combustión, también hay petroquímica. Además, Claro, claro. Y Como los sueños históricos que deben haber estado en las revistas. y hay que recordar que la Universidad Técnica del Estado, la entonces Universidad Técnica del Estado, en el año comienzo de los 70, una de las carreras de que más proliferó y que muchos de esos profesionales obviamente tenían destino único, la ENAP, era la carrera de petroquímica. Claro, claro que sí. Y la única de Chile que dictaba esta mención. Porque estaba pensada para satisfacer la demanda de la Empresa Nacional del Petróleo en ese entonces. Y en ese entonces ya existían proyectos que todavía están en carpeta, buscando rentabilidad de otros usos para el gas. Sin duda alguna. Pero a mí me gustaría una prevención. A ¿Ah? ver, Cuando hablamos dime. de cierta relación que tenemos con minería, con ENAPI, con los CEOP, se refiere solamente al tema de la seguridad. Porque Ya. cuando se dividió el Ministerio Sí, sí, claro. de Minería con Energía, que necesitaba trabajar solo con otras políticas y tenía otros desafíos, lo importante fue que toda la seguridad de las operaciones de las personas quedó en manos del Ministerio a través del Servicio Nacional de Geología y Minería. Estimado Manuel, usted no se mueva. No mueva ni un músculo. Yo le voy a mover el micrófono ahí para que su rostro se vea muy bien ahí en la pantalla, que lo tiene allá. Muchas gracias. Y ahí arriba se va a ver igual un poquito mejor. Y le estaba tapando el rostro al micrófono. Mira, yo estamos haciendo un poquito de recuerdo para ampliar el espectro, pues caer en lo que significa el mes de la minería y cómo la Seremía adopta posiciones respecto a festejos, elevar en propiedad lo que significa una cartera de minería acá en la zona. Haciendo recuerdo, le decía, ¿hasta dónde llega la tuición de minería? Porque estamos hablando de algunos puntos interesantes dentro de la geografía nuestra, y entre eso estaba el tema de Guarelo. Guarelo más al norte. Claro, Guarelo, y después caímos en Cutercop. Yo le hacía una alusión de que alguna vez allá por fines de los años 20 o comienzo de los años 30, una comisión que envió el gobierno de Chile para prospectar Cutercop, porque se veía de que ahí había unos mantos de cobre. ¿No es cierto? Eso por un lado. Y por el otro lado, Guarelo. ¿Por qué Guarelo? Porque ahí se explota la caliza en grande escala. Es poco conocido el trabajo en Guarelo realmente. Claro. ¿Hasta ahí alcanzan a llegar ustedes o no? Sí, vendría siendo lo más al norte que tenemos como región. Como Seremía de Minería. Claro, nosotros tenemos contacto con ellos, pero es bien por carta. Nos carteamos, sí. Epistolar. Epistolar, totalmente. Ellos nos mandan estadísticas de producción, nosotros los informamos de las actividades que tengan que ver con el desarrollo de la minería o algunas políticas sectoriales. Tú me contabas que tú pertenecías a la CAP. Claro, es de la CAP. De la Compañía Celos del Pacífico. Claro, se autoabastece para la siderúrgica. Ya. Sí, todo es la concesión de ellos, tienen la propiedad de minera. Entonces ellos producen para sus necesidades. Cuando uno hace historia en esto, estimado Manuel, la CAP, la Corfo, las grandes textiles, esto viene como de... ¿Cuándo fue el terremoto grande de Chillán? ¿El año 30? 38. 38. Y ahí fue donde el gobierno de Pedro Aguirre Cerda echa a andar grandes procesos de creación, entre ellos la Corfo, la Corporación de Fomento de la Producción, y de la Compañía de Acero del Pacífico, industrializar Chile. Sí, claro. Los gobiernos radicales de aquellos años, Aguirre Cerda, Juan Antonio Ríos, Gabriel González Videla, 3 gobiernos seguidos, y fíjate, no menor, hasta el día de hoy están el Corfo y la CAP. Tú me estás citando acá, me hiciste recordarle por ese proceso histórico. Huachipato, claro. Huachipato, claro. Sí. Huachipato, la fundición, en fin, Sí. etcétera, etcétera.
Bueno, con una perspectiva muy interesante de negocio, en vez de importar caliza de otros lados, explotemos un Estaba banco en ahí, Chile. pues. Está ahí, claro, con gran potencial. Muchas de las islas de nuestro archipiélago Y una gran comunidad y trabaja mucha gente, pues. es como 100 personas. ¿Sí? Sí, sí. Y un trabajo duro, sí, ¿ah? Ah, sí, bastante, bastante. Tuve la fortuna de verla en una situación bastante anormal, pero llegamos ahí por un accidente que hubo en un barco que cuando íbamos a Puerto Den, Ya. y es realmente, tienen buenas acomodaciones, pero está un aislamiento muy grande. Eso me hace recordar, ¿sabes qué? Sewell. Sí, Cuando la explotón del cobre, ese pueblo en la altura, en la precordillera ahí, que se hicieron un montón de reportajes cuando la explotaba la Brain Copper Company. claro. Mi mamá nació en Suel, ¿ah? Ah, sí, Tuve la oportunidad de conocerlo, íbamos en tren. caletones, arriba. Ahora se va en bus. O sea, está todo unido, que es la diferencia de nuestra región donde hacer minería es mucho más difícil. Claro, claro. Te fijas tú, cuando uno empieza a escarbar en esos detalles, no deja de ser. Y teníamos Cutercop, y ahí en Cutercop no pasa nada hoy en día, por ejemplo. ¿Qué Bueno, pasa? después de todo el periplo, todas las cosas que pasaron para decidir si el Estado invertía en Cutercop, el proyecto fue reanimado por unos funcionarios de NAP, geólogos, que se empezaron a recorrer y por las historias que habían escuchado, Sí, sí, esa sí. campaña que se hizo, empezaron a decir esto es rentable, hasta que el Estado con Corfo y Enami explotaron la mina y ya se liquidó el año, después de 73 en realidad. Ya. Y ahí quedó. La existencia de cobre está contratada, pero para los nuevos negocios hoy día había que seguir. Y se están explorando ahora esos terrenos, ese mismo yacimiento, Ya. por parte de capitales australianos, Ya. que han hecho sondajes para determinar si el proyecto flota o no flota, en el fondo. En el fondo, y también extranjeros, porque probablemente Chile no tenga mayor interés, porque seguramente la explotación es mucho menor de lo que puede haber hoy en la gran minería del cobre en el norte de Chile. Exacto. Sí, sí, Tener sí. ahí a tajo abierto y en lugares tan, poco abordables como Cutercop, Y no, que encarecen no hay donde perderse, ¿no? No, claro, no hay interés, pero este grupo australiano que financia muchos proyectos de minería de diversos tipos Sí, sí, está sí. interesado de poder hacer algo ahí y están evaluando hoy día ya más en gabinete, o sea, más tirando lápiz, Sí, bueno, sí, sí. hoy día en el computador por supuesto, Sí, modelando, claro. Sí, si es sí. que puede salir adelante el proyecto, cosa que tiene para muchos años más en todo caso. No Un es proyecto a largo tan plazo. simple. La minería en Magallanes, estimado Manuel, estoy conversando con el secretario regional ministerial de minería, Manuel Aravena Drummond. Tú estás desde que comenzó el gobierno Sí. en marzo del 2014, ¿no? Sí, Ya está. Ha pasado entonces bastante agua bajo el puente en estos tiempos. sí. Y seguramente te tocó lidiar mucho con que todo lo que se objetó y los cortapisas que tuvo la mina invierno. Lidiar no diría, porque Ya mira, estaba aprobado eso, cuando usted llegó. sí, Ahora, claro, ya el proyecto ya estaba instalado, andando sí, ya. Sí, estaba andando. Y sigue siendo un proyecto interesante. ¿Ustedes fiscalizan eso? Sí, ¿Cuál es el rol que le compete sí. a la Seremía respecto Bueno, nosotros a ese proyecto? no somos fiscalizadores, pero el Servicio Nacional de Geología y Minería... Ah, que cierto, el depende- Cernagemina. claro, Ellos tienen razón. ellos fiscalizan bastante ¿Está seguido. operando Cernagemina acá? Porque Sí, son bastante silenciosos también. Es súper técnico. Exclusivamente. Es más, es tan importante la labor que hace el Cernagemín, que esa área minera fue la primera que se instaló acá, que hemos logrado en este gobierno, con mucho apoyo del gobierno regional y del intendente, motivar y lograr que el área geológica del Cernagemín se venga a establecer a Punta Arenas. Con movimiento interno trasladaron ya un funcionario, va a venir otro que son geólogos que se van a dedicar a la otra pata que es muy importante, que es generar información y proyectos que tengan que ver con geología. Lo primero va a ser, por ejemplo, el proyecto de la cuenca del río de las Minas, abordado con mucho interés científico. Hay otros que están también andando que se van a realizar. ¿Y por qué están juntos geología y minería? Porque mucha de esa información sirve para poder evaluar futuros proyectos mineros. Nosotros, yo creo, tengo la percepción y la visión, Manuel, de que en el tema minero estamos a buen recaudo, porque uno observa cómo en otras partes, recordemos los famosos 33, recordarás, en la sí. zona de Copiapó, donde hay muchas explotaciones mineras de pequeñas. Sí, sí, exactamente. Entonces, donde muchas veces la mano del Estado con Cernagemín no llega para estar constantemente vigilando esos emprendimientos que son de menor cuantía. No sé si es así o no, tú me lo vas a ratificar. Sí. Y lo que pasó ahora hace poco en Aysén, por ejemplo, que son emprendimientos pequeños, no son las macroempresas como el caso de Mina Invierno, en donde obviamente uno entiende, porque con todos los recuerdos de medio ambiente y todo lo demás, y la visión de ustedes y Cernagemín,
que operan empresas a gran escala. Entonces uno tiene la tranquilidad que como se opera a gran escala, están todas las medidas de higiene y seguridad industrial establecidas, ¿o no? Sí, sí. Se supone. Sí, hay una diferencia. Y uno de los desvelos de la ministra puesta muy alto en esto, por encargo de la presidenta, es cero daño en la actividad minera. Es más factible tener un accidente en el retail, en el comercio, que en la minería. ¿Cuál es la diferencia? Es que cuando hay accidentes en la minería son incapacitantes o fatales, Sí, sí. y eso es lo que queremos parar. Cero daño es harto. Yo te estaba diciendo, perdón, el parangón que se hace con los emprendimientos que hay aquí en Magallanes, con estos otros ejemplos que yo se daba de Copiapó, y tanto emprendimiento menor. Y es que tienes razón, acá estamos a buen recaudo en el sentido en que es más fácil de manejar. Hay cosas que son más fácil de llegar que en otros lados, y las actividades están más concentradas y están más individualizadas. En cambio, en otras regiones, como el caso de los 33, que sacó a la luz pública la falta de fiscalización, o de fiscalizadores en el fondo, claro. No de fiscalización, la cantidad de faenas irregulares que hay, que no se informan al Estado, que no se informan al Senagiomín, donde se va, no se encuentra la persona, se hace una notificación, vuelve a ir, no está de nuevo, son mucho más grandes. Hay comunas en nuestro país del norte que viven de la pequeña minería. Cuando baja el precio del cobre, hay una pobreza inmediata. No es nuestro caso, pero siempre estamos supeditados al precio del cobre. Seguro. Como país y como región también. Y seguro. ¿Y eso mismo de la seguridad fue lo que gatilló el cierre de Lota, por ejemplo? No, en particular, sí, bueno, tengo entendido que había ya condiciones que se hacían bastante inseguras y que tú decías que no, pero siempre hay otras alternativas de seguir explotando. Ajá. Aquí, en la minería, como en la ingeniería, se hablaba de que ya estaba bajo el mar, por ejemplo. Sí, exactamente. No, sí estaba bajo el mar. El problema que se produce es que para innovar, en la minería se innova bastante, mucho, y a cierto tiempo salen técnicas o metodologías de explotación nuevas. Sí. No así que el proyecto flotara en el fondo económicamente. Ajá. Y por eso fue que cerró Lota, después en la empresa nacional de carbones también desapareció, porque era por ahí que se financiaba. El mes de la minería, estimado Manuel, ¿cómo...? El mes de la minería nace ¿Sí? por una tradición antiquísima de los mineros del norte de Chile, celebrar su santo patrono, San Lorenzo, el 10 de agosto. ¿Cómo no? Claro, ley de la República desde el año 2009, que se celebra oficialmente. Es tan importante que en Iquique es feriado regional. Ah, sí. Sí. El 10 de agosto, la otra semana. La otra ¿Y semana. acá cómo se conmemora esto? Bueno, las actividades mineras probablemente las identificamos con mina invierno, las más tradicionales. Sí, cómo no. Porque el referente más fuerte que tenemos. Entonces, desde que asumimos vamos a celebrarlo en la mina, el día 10. Ya. Pero nosotros ya desde el 2015 tenemos una actividad paralela que tiene para nosotros el mismo peso y tal vez más importante, con las cosas más hermosas que me ha tocado vivir a mí como persona y como seremia, que es el tema de homologarla a la mujer minera destacada. Ah, sí, claro. Y lo venimos haciendo ya desde el año 2015 y hemos hecho encuentros donde destacamos a mujeres que han sobresalido dentro de las faenas de cada empresa. Sí. En este sentido logramos agrupar en a Geopark, a Mina Invierno y algunas pequeñas mineras chiquititas que están ahí, que nos cooperan mucho con el tema del género. Eso lo vamos a hacer la misma semana del 10. Ahora justo ya estamos poniéndole una fecha, pero tuvimos que cambiarla. Ya, perfecto. Manuel, y eso respecto a cómo se conmemora y cómo se recuerda, y de cómo la mujer, porque un tema de género también se ha ido incorporando a la actividad minera. Efectivamente. Incluso han habido cursos, han preparado a las mujeres, ¿no? Es llegar y irse a trabajar. Mira, desde la mujer que está en los casinos hasta la mujer que opera maquinaria, por ejemplo. Maquinarias pesadas, camiones que daría susto a cualquiera meterse ahí, lo han hecho. Palas, que son el eje de la producción de Mina Invierno, por ejemplo. Operadoras de naves Geopark que están a cargo de todo un yacimiento. Es destacadísimo. Ya. 8% más o menos que en minería, y también se replica acá de la presencia de la mujer en estos cargos. No estamos hablando de cosas administrativas, sino que en terreno mismo. Es valorable. Me parece. Manuel, pero qué gusto conversar contigo. Cuando quiera de nuevo, disponible. Ya vamos a tener el contacto. A ver si en estos meses de locura política que tenemos un espacio también para conversar con nuestras autoridades, especialmente la cartera de minería. Yo encantado de venir cuando me invites. Por cierto, para venir a conversar acerca del rol minero en Magallanes y de cómo vemos el futuro, por ejemplo, en esta actividad independiente, porque ya tuvimos una experiencia en algún momento con COCAR, la compañía de carbones, y hoy día es la Mina Invierno,
Lo malo no es lo malo, sí, lo diferente está en que nos atravesamos y estamos instalados en Isla Riesgo, antes estaba en el continente. Entonces no deja de llamar la atención de que hay un referente minero acá en Magallanes, que significa esta empresa, y de cómo opera y trabaja también vuestra cartera, Manuel. Así que gracias. Muchas por gracias, estar. Juan. Muchas Muy gracias. gentil, muy amable. Manuel Aravena Drummond, que nos ha acompañado en esta mañana, el secretario regional